Este es un lugar sagrado. Hace 175 años, la compañía vanguardia de los pioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días salieron de Nauvoo, aquí en este mismo lugar, al final de la calle Partley. Dentro de pocas semanas, las filas de carreta y ganado se congestionaron de tal manera que llamaron a una reunión de emergencia al Departamento de Tránsito de la Policía en la cima del camino, en el Salón de los 70, para hablar acerca de qué podrían hacer para aliviar el problema. Probablemente fue la primera crisis de administración de tránsito en la historia del condado de Hancock. Los santos que se reunieron aquí para salir tuvieron que haber sentido un choque de emociones, algo de tristeza, algo de miedo, algo de ansiedad, pero también fe y determinación, optimismo para seguir a sus líderes. Así como estamos aquí hoy, tomamos unos minutos para considerar sus vidas y lecciones de su época y qué significa para nosotros hoy en día en el siglo XXI. Es algunas veces sorprendente el pensar que cómo la gente de Nauvoo construyó esta ciudad. Vinieron como refugiados casi sin nada. Empezaron construyendo cabañas de madera, pero su meta final fue construirlas de ladrillo. Querían construir una ciudad que fuera permanente, y aún así sabían que Nauvoo no sería su destino final. No sabían cuánto tiempo estarían aquí, pero sabían que no iba a ser para siempre. Aún así construyeron un templo de piedra y construyeron sus casas con ladrillo cuando pudieron. Durante la corta historia de Nauvoo, había habilitado 7 lugares donde se fabricaban ladrillos día y noche. Esta gente creía en la permanencia. Ellos tenían durabilidad que provenía de tener fe en Jesucristo, su buena disposición de seguir al profeta de Dios. Tenían confianza que Dios los protegía y cuidaba de ellos. Ellos experimentaron convenios de permanencia. Ellos hicieron convenios en las aguas del bautismo. Y cerca al final de su tiempo en Nauvoo, antes que el templo fuera completamente terminado, recibieron convenios adicionales de agregar permanencia a sus familias. Y esto les permitía seguir adelante, pese a que tuvieron que dejar atrás pertenencias temporales. Estos edificios que ahora vemos en Nauvoo son un testamento de ese sentido de pertenencia. Podemos aprender simbólicamente de los santos de los últimos días, quienes vivieron en Nauvoo durante 1839 a 1846. Nosotros podremos construir nuestros propios cimientos sobre algo permanente. Fe, esperanza, caridad. Estas cosas son permanentes. Nuestros convenios que unen nuestras familias juntas son permanentes. Jesucristo, nuestro Salvador, es permanente. Cuando construimos sobre esta fundación, como lo hicieron los pioneros, entonces podremos soportar las cosas que son injustas, inesperadas en la vida hoy. Así como lo hicieron ellos. Podemos soportar las pruebas que se nos presenten, así como lo hicieron entonces, y así como se nos presentan hoy en día. El apóstol Juan escribió en el Nuevo Testamento, dijo: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se me ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces así fue con los santos en ese tiempo. Ellos fueron a un lugar incierto allá en Iowa durante el mes más lluvioso y demasiado lodo. Brigham Young fue de carreta en carreta diciendo: en 10 años esto será una interesante historia. Empezaron ellos siendo agricultores y comerciantes en el medio oeste, también de Europa, convirtiéndose en gente de frontera a gran escala. Ellos deambularon en la amplitud del oeste, dando nombre a lugares en su camino, como el ejemplo, el cañón de Bryce, dando nombre también a cosas como el árbol de Jesúa. Familias construyeron cosas duraderas usando Kirtland, Missouri y Nauvoo como modelos de Sion. Los santos construyeron escuelas, salones de aprendizaje, huertos, bibliotecas, sociedades de socorro, cientos de pueblos con orden y miles de fincas que producían frutos y vegetales en lugares áridos de poca probabilidad. Una de estas familias fue la de Philemon y Serena Dustin Merrill. Nacieron 10 millas aparte del uno al otro en el condado de Genesee, Nueva York,
y fueron enterrados lado a lado en el cementerio de Safford, territorio de Arizona, en el terreno pedregoso. El tiempo y la distancia entre estos dos lugares es la medida de su discipulado. Cuando niña, Sirena, de muy pocos recursos, enfermiza y sola, con pocos chances en su vida. Filemón, un hombre jovial, fornido de 6 pies y 2 pulgadas, provenía de una familia grande de agricultores con bastante éxito. Él conoció a Sirena mientras trabajaba de mesera en un pequeño restaurante en Nauvoo. Preguntó quién era esa muchacha, diciendo que a su retorno ella sería su esposa. Ellos se casaron al poco tiempo. Juntos esperaron en línea para ver los cuerpos de José Smith y su hermano Hiram en 1844. Los Merrills más tarde estuvieron en la congregación donde fueron testigos de la sucesión y recibieron una confirmación instantánea en sus corazones de que seguirían a Brigham Young y los 12 apóstoles. Entonces la carreta de los Merrill estaba junto a los cientos que cruzaron este río en 1846. Sus vidas se despliegan en winter quarters con el batallón mormón en Utah y en Idaho. Sirena crió a su familia mientras Filemón servía su misión en Inglaterra. Filemón y Sirena dedicaron sus últimos años colonizando el sudoeste de Arizona sin haber experimentado luz eléctrica o plomería en sus casas. Vivieron hasta los primeros años del siglo XX en una pequeña casa de adobe sobre el río Gila. Las cosas que vieron con sus propios ojos, las cosas que sintieron en sus corazones. ¿Sabían los Merrill que 4 templos del Señor marcarían el sendero de su colonización en Arizona? Después de haber salido de Nauvoo, ¿podrían ellos haber imaginado que sus descendientes se dedicarían a la misma causa del Evangelio de Jesucristo en 2021? La vida de los Merrills y miles como la de ellos no son simplemente apreciadas obras de antaño, sino que una posición ventajosa y una vista panorámica de nuestra propia posibilidad. Aceptando el Evangelio de Jesucristo, nos pone a cada uno de nosotros en ese camino. Ha sido de esa manera desde que nuestros primeros padres Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén. Hablando acerca de lo que aconteció en 1846, Brigham Young dijo después a un oficial del gobierno: «¿Pensarán ustedes que nos echaron? Sí, y lo hicieron, pero solamente a través de la voluntad y deseo de Él, quien dicta a las naciones de la tierra». El Señor es el partícipe vital en este viaje. Él nos recibe, nos provee, guía a quienes son profetas de Dios con mapas adecuados. Nos advierte de precipicios y callejones sin salida en el camino. Y Él manda equipo de rescate cuando estamos perdidos, como Nefi enseñó en el Libro de Mormón. Él nos guía hacia tierras preciosas. Gracias por honrar a los pioneros hoy.